Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la segunda clase de las dispensaciones de la Biblia. Es un privilegio poder seguir con este material. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a comenzar en oración antes de comenzar nuestra clase. Padre, por favor, bendice la meditación que vamos a tener para esta clase. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude para entender la verdad que encontramos en tu palabra, para entender los tiempos que tenemos que vivir. Pedimos su bendición en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, en la clase anterior estuvimos viendo acerca de ese plan eterno de Dios y estábamos viendo que nosotros tenemos un plan divino para el que debemos de regirnos. Y en ese plan nosotros encontramos que hay varios tiempos, varias etapas, dispensaciones o épocas o tiempos, como usted quiera llamarles, pero todo esto es parte de un plan. El plan de Dios es definido, es perfecto, es eterno. Hay un pasaje que me gustaría que viéramos como parte de la introducción. Ese se encuentra en el libro de los Efesios. Y en ese pasaje nosotros encontramos que Dios está hablando acerca de un plan. Dice en Efesios el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, en estos versículos nosotros encontramos que hay un plan, y el apóstol Pablo está diciendo que bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, donde dice en los lugares celestiales en Cristo, y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Bueno, antes de la fundación del mundo está hablando acá de esta primera esfera que nos presenta el mundo que Dios creó allá, como menciona Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que antes de que Dios creara ese planeta Tierra, antes de que entrara en un caos, Dios ya nos había elegido, ya había hecho un plan para nosotros. Ese plan entonces viene desde la eternidad pasada y va a continuar hasta la eternidad futura. Bueno, ya vimos en la lección anterior algo a grosso modo de las dispensaciones. Ahora, en esta lección vamos a detenernos un poco, o la lección se va a concentrar en este tiempo, en este primer círculo grande, y vamos a ver algo de los primeros 3 círculos que encontramos en esa dimensión. Bueno, aquí nosotros encontramos primeramente, dice Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y aquí vemos que Dios está hablando de una creación. Pero aquí en esta introducción de las dispensaciones no vemos que hable de un principio de Dios, porque Dios es eterno y como Dios eterno no tiene principio. La Biblia aquí nos habla simplemente de la existencia de Dios como un hecho innegable. La presencia de Dios como un hecho innegable. Por las palabras de Génesis 1:1, el Espíritu Santo nos introduce inmediatamente a Dios. No está tratando de explicar cómo es que existe Dios, simplemente habla de Él como el Creador. Hay un texto, no vamos a verlo, pero pueden checar ustedes en Isaías 40, 26 y 28. Ahí vemos que aparece que Dios es el que creó, otros pasajes hablan de que Dios es el sustentador, creador y sustentador de las cosas. Aquí encontramos en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios.
La palabra Dios, ahí no encontramos que esté conjugada con alguna otra palabra que tenga que ver con Dios, pero ahí la palabra original es Elohim y significa poderoso o Dios fuerte. Además, esta palabra indica pluralidad, enseñándonos así desde el principio que aunque Dios es uno, hay una pluralidad de personas en la deidad. ¿Cómo sabemos que hay una pluralidad de personas? Bueno, el verso 26 dice, Dios, hagamos al hombre. Ahí está hablando en plural, hagamos al hombre. En Génesis 11:7 dice, descendamos y confundamos. Habla también en plural, descendamos y confundamos. Allá en Isaías 6:8 dice, Dios dijo al Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Así que en estos versículos, en esos tres pasajes, nosotros encontramos que cuando se refiere a Dios está hablando de una pluralidad, está involucrando una pluralidad. Y eso entonces nos enseña que Dios se manifiesta ya más adelante en el desarrollo de la palabra de Dios. Encontramos que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Estas personas están en perfecta unidad, tal como lo expresa Deuteronomio 6:4. Ahí está hablando de que es la base de la fe del pueblo de Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que está hablando allí de una unidad perfecta. Bueno, en segundo lugar, nosotros vamos a ver un poquito de la creación de todas las cosas. Y encontramos, por ejemplo, aquí a continuación, en el verso 3, empieza a decir, dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, aquí vamos a ver en esos versículos a continuación la creación. La creación aquí dice que es obra de Dios. La creación es obra de Dios, no es un desarrollo así como lo presenta la doctrina de la evolución. Aquí vemos que Dios desde un principio empieza a crear las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos en eso entonces que todo fue hecho de la nada. Todo fue hecho de la nada. Es lo que dice Hebreos 11:3. Dios hizo todo de la nada, no existía nada. Dios en su poder creó todo. Dios tiene el poder, Dios es el creador y sustentador del universo, dice la palabra de Dios. Así que Dios creó todo de la nada. Dios creó todo por su sola palabra. Vamos a ver un poquito de eso en el Salmo 33, versos 6 y 9. Salmo 33, versos 6 y 9. Ahí nos está hablando acerca de que Dios creó todo por su palabra. Él dijo sea y fue. Vamos a ver rápidamente Salmos 33, Salmo 33, y vamos a leer aquí el versículo 6 y 9. Dice el verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El verso 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Ahí vemos en los versículos que Dios es el que dijo y fue hecho, él dio la orden y fue creado. Hay otro salmo, el 148, verso 5, también habla de lo mismo. Vamos al tercer punto. La tierra es preparada para ser habitada por el hombre. La tierra fue preparada para ser habitada por el hombre. Volviendo aquí a Génesis capítulo 1. Vemos aquí en los versículos, el primer día, 3 al 5, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Luego vemos que el segundo día, versos 6 al 8, dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la
expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí vemos entonces que está hablando que el día segundo Dios separó las aguas, dice ahí de las aguas, y la expansión también la separó, y luego aquí a la expansión dice que le llamó cielos. Ahora, como dice el verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, así entonces era una confusión, era un revoltijo que había en ese planeta, y Dios estuvo allí separando las aguas. Ahora, en aquel tiempo una parte de las aguas quedó suspendida en el espacio y otra parte quedó en la tierra, y a la parte que quedó arriba Dios le llamó cielos. Ahí dice que la expansión le llamó cielos. Ahora, en el tiempo del diluvio, ahí menciona que las aguas que estaban contenidas en esa atmósfera, en ese cielo, fueron vaciadas sobre la tierra, literalmente fueron vaciadas, y de esa manera esa expansión de agua que había en la atmósfera se vino abajo y quedó en los mares. Bueno, vamos a ver el tercer día, versos 9 al 13. ¿Qué pasó en el tercer día? Dice allí, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Bueno, aquí vemos entonces que está hablando acerca de la producción que iba a haber en la tierra. Dice: produzca la tierra. Junta Dios las aguas para que hubiera tierra seca y pudiera haber agua en otra parte. Y así entonces Dios da la orden: separa la tierra de los mares y manda que la tierra produzca la vida vegetal. El cuarto día, esto lo encontramos en los versos 14 al 19. En esos versículos Dios señala al sol como la lumbrera mayor para señorear de día, la luna como la lumbrera menor para señorear de noche, y hace las estrellas. Eso es lo que pasó en el cuarto día. El quinto día, mencionado en versos 20 al 23, en esos versículos nosotros encontramos que Dios crea los peces. Crea los peces, crea los grandes monstruos marinos y toda clase de aves para que se multiplicaran. El sexto día, encontramos esto en versos 24 al 31, Génesis 1, 24 en adelante. Vamos a leer esto. No voy a leer todos los versos porque quiero hacer énfasis en otros detalles. Bueno, dice el verso 24: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, aquí en esos versos encontramos la creación de Dios en el sexto día. Aquí Él está creando los animales sobre la tierra, está creando al hombre a su imagen y semejanza para señorear sobre los animales del mar y de los cielos y de la tierra. Dios está entonces aquí creando todo esto para que hubiera un desarrollo, la tierra fuera habitada. Dios da los vegetales como alimento, tanto para el hombre como para los animales, es lo que encontramos en esos versículos.
Dios crió todo tipo de bestias, según enseñan esos versículos. Encontramos también textos en el libro de Job, capítulo 40, capítulo 41. Encontramos en otros libros también que Dios está creando todos estos animales. Pero ¿qué del séptimo día? Ya el séptimo día habla de que Dios había terminado la creación de lo que se había propuesto hacer, y ahora entonces Él da una pausa, hace una pausa para el día séptimo. Dice el verso 1, 2, 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, aquí nosotros encontramos entonces que Dios hace una pausa, Dios reposa. Ahora, no es que Dios se haya cansado, Dios no se cansa, pero Dios a nosotros nos pone ahí un principio. Ahí hay un principio en el que Dios establece que el hombre debe de hacer una pausa en su trabajo, una pausa en sus jornadas, y que el hombre necesita de un reposo para que el hombre pueda fortalecerse y continuar su tarea en este mundo. Bueno, hay un problema en capítulo 2, en capítulo 1, verso 2. Dice ahí: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a pensar un poco en ese versículo. Es un verso muy complicado, realmente. Hay dos hipótesis respecto a este versículo, y vamos a ver, una es más congruente que la otra, y vamos a ver cuáles son estas dos hipótesis. Desde el siglo XIX, ese texto ha provocado mucha controversia entre los teólogos. La controversia es sobre la palabra desordenada y vacía. Eso nos lleva a contestarnos las siguientes preguntas. Ahora, es una pregunta, no estoy afirmando, solamente estoy planteando una pregunta. ¿Dios creó la tierra perfecta y lista para ser habitada desde el principio? ¿Dios creó la tierra perfecta y lista para ser habitada desde el principio? Si es así, ¿cómo fue que llegó a estar en desorden y vaciedad? ¿Qué fue lo que pasó para que la tierra estuviera desordenada y vacía? Según dice ese versículo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, vamos aquí a ver dos teorías. La primera teoría: en el principio Dios creó la materia. Esta teoría dice que en el principio Dios creó la materia. Esto es, los elementos básicos y cuerpos de todo lo que abarca la expresión, los cielos y la tierra. Pero la organización y ornamentación del planeta se llevó a cabo posteriormente y de manera progresiva en 6 días. Ahora, es una teoría. Así que hay unos teólogos que afirman que Dios creó la materia, los elementos de los que iban a surgir los seres vivientes, pero que realmente lo que Dios entonces puso el orden durante los 6 días mencionados allí. Ahora, otros se cuestionan también acerca de esos días. ¿Eran días de miles, o sea, milenios? ¿Eran milenios o eran días de 24 horas? Parece ser que eran días de 24 horas por la repetición de la frase que dice: y fue la tarde y la mañana. El primer día fue la tarde y la mañana, segundo día fue la tarde y la mañana, tercer día, etc. Por esta razón, entonces, se considera que son días de 24 horas, y en esos días Dios estuvo entonces creando todo. Ahora, para Dios no es imposible. Dios es el creador de todo, tiene las facultades para hacer todo, para crear una explosión demográfica
en un momento de diferentes tipos de seres, porque Dios es creador y Él no se detiene, Él tiene todo el poder, por lo tanto no es irrazonable pensar que son días de 24 horas, porque ahí está hablando, está enfatizando. Bueno, esa es una teoría. Vamos a ver la segunda hipótesis. Para mí esta es la más fuerte, la que tiene más argumentos de por qué llegó la tierra a estar desordenada y vacía. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación original de Dios y este caos, o sea, no sabemos cuánto tiempo pasó entre este punto de la tierra y luego el caos. No sabemos, porque estamos hablando aquí de una eternidad. Esta eternidad está involucrada aquí también en esto. Así que no sabemos cuánto tiempo pasó, digamos, entre esta creación, cuánto tiempo haya tardado esa creación en su estado perfecto y que para que llegara luego a estar en un estado caótico. Bueno, vamos a concentrarnos en este punto. ¿Qué fue lo que pasó para que la tierra llegara a estar desordenada y vacía? Bueno, nosotros encontramos unos pasajes que son muy importantes. Acá, por ejemplo, encontramos acá arriba, encontramos que está el trono de Dios, ahí en la eternidad pasada es el trono de Dios, y ahí habla de un querubín que estaba ahí en ese, digamos, custodiando ese trono de Dios, y eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, verso 14. Vamos a ver ahora en el libro de Ezequiel. Quiero extenderme un poquito en esto. Es muy importante que nosotros comprendamos varias cosas. Aquí estaríamos hablando de los orígenes de Satanás, cómo es que llegó a convertirse en el ser que conocemos hoy en día como demonio, como Satanás, como serpiente antigua. Vamos a ver aquí algunos versículos, y en este caso vamos a ver del verso 12 al 19, Ezequiel 28, 12 al 19. En adelante dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del templo de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, este es un pasaje que nos habla acerca de Satanás, en su estado en que él fue creado originalmente, pero encontramos cómo él se cambió su mentalidad y eso lo echó a perder y lo trajo a que fuera expulsado de la presencia de Dios. Vamos a buscar otro pasaje. Este se encuentra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo 14, Isaías 14, aquí vamos a encontrar que está hablando también de este mismo personaje. Ahora, en el libro de Ezequiel está hablando de un personaje de Tiro. Acá en el libro de Isaías está hablando de un personaje de Babilonia.
Ahora, pero no está hablando exactamente de esos personajes literales o seres humanos. Está viendo, Dios está hablando de más allá de esos personajes. Bueno, aquí en el libro de Isaías, el capítulo 14, verso 12 en adelante al 17, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bueno, aquí en esos versículos encontramos acerca de un personaje espiritual. Ese personaje espiritual tiene, entonces, aquí enfáticamente está hablando de Satanás. Ahora, nosotros aquí en la gráfica podemos entonces ver que Satanás fue arrojado de la presencia de Dios. Y ahora, aquí la hipótesis de por qué la tierra llegó a estar desordenada y vacía es la caída estrepitosa de Satanás, que afectó digamos, parte del sistema planetario. Pero aquí el énfasis está sobre la tierra. La tierra llegó a estar desordenada y vacía. La razón por la que entonces la fuerza mayor de por qué consideramos que la tierra llegó a estar desordenada y vacía es por la expulsión de Satanás. Ahora, dice la Biblia aquí en lo que leímos que una tercera parte de las estrellas fue arrojada con él. Así que entonces ahora esas estrellas no precisamente son planetas, sino que el énfasis allí viene siendo ángeles. Los ángeles son también considerados como estrellas. Así entonces ellos trajeron este caos a la tierra, y por eso la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Ahora, aquí nosotros, hablando un poquito más de Satanás, aquí nosotros en la gráfica encontramos que acá cuando Dios creó al hombre y la mujer, aquí Satanás viene y tienta a Eva, engaña a Eva. Pero aquí en esta gráfica ustedes pueden encontrar que habla de la ruta. Aquí dice la ruta de la serpiente. Ahora, Satanás sigue activo. La Biblia dice que él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí entonces él sigue en esta ruta, y él sigue activo en ese tiempo de la iglesia. Pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, habla de una guerra que habrá en el cielo entre Miguel y los demonios, y que van a ser vencidos Satanás y sus demonios, y van a ser arrojados a la tierra. Su campo de acción está limitado solamente a la tierra. Así entonces todo esto trajo un caos, y traerá un caos, sigue trayendo un caos, sigue produciendo caos en la raza humana. Aquí produjo un caos, acá produce otro caos, aquí sigue produciendo caos en todo este tiempo, y en esta era de la iglesia sigue habiendo un caos. Ahora, aquí vemos entonces en la gráfica que Satanás va a ser expulsado de los cielos. Allá está diciendo en Apocalipsis 12: alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Y luego dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, aquí más adelante, cuando toquemos este punto de la tribulación y gran tribulación, vamos a ver por qué hay una división entre tribulación y gran tribulación. Pero esa es parte de la ruta de la serpiente, parte del trabajo de Satanás en el planeta Tierra. Pero entonces no es incongruente la hipótesis de que Satanás fue el que produjo el caos en el planeta Tierra.
Ahora, pero nosotros vemos, ya a continuación, siguiente punto aquí, nosotros vemos que Dios empieza la recreación, o sea, una reconstrucción, poner en orden lo que estaba en un estado caótico. El primer día, entonces, menciona aquí que hizo la luz, o sea, Dios puso la luz, y luego encontramos las siguientes actividades durante esos días. Ahora, Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden. Dios no hace cosas en desorden, cosas que que no sirven. Dios hace todo perfecto. Así que entonces lo que Él hizo aquí en la tierra original, la creación original era perfecto, pero llegó a estar en un estado caótico debido a la expulsión de Satanás. Y entonces Dios tuvo que volver a reconstruir el planeta para que fuera habitado. Hermanos, este planeta es una bendición de Dios para nosotros. Debemos de disfrutar cada fase de lo que Él nos da. Las etapas de la vida debemos disfrutarlas como se nos presenta. Debemos disfrutar los diferentes alimentos que Él nos provee. Debemos nosotros de disfrutar todas las cosas que Dios nos da. Aquí la aplicación para nosotros, hermanos, si Dios es el Todopoderoso y ha hecho todo cuanto existe, Él puede hacer y dar todo cuanto necesitan los que le temen y confían en Él. La lección para nosotros en este momento, en nuestra vida, es que contamos con un Dios que no solamente nos creó, es un Dios que nos sustenta, es un Dios que nos sustentará. Incluso hay un texto que dice que Dios nos sustentará aún más allá de la muerte. Así que entonces Dios, el creador de todo, es el creador de nuestras almas. Ahora dice que nos hizo conforme a nuestra imagen y semejanza. Muchas personas no saben en qué consiste esa imagen y semejanza. Ahora quisiera pensar un poquito en esto acerca de quién es realmente usted, quién soy realmente, quiénes somos en verdad. Dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esa imagen y semejanza de Dios en el hombre? Bueno, la imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que tiene Dios y qué es lo que tiene el hombre? Dios tiene emociones, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Tiene intelecto, que creó un plan de salvación, dice, Dios tiene emociones, tiene una mentalidad perfecta y tiene voluntad. Todo eso lo encontramos resumido ahí en ese texto de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros también tenemos intelecto, tenemos inteligencia, tenemos emociones y tenemos voluntad. Dios tiene sus elementos, su personalidad tiene sus elementos y Dios nos ha dado esos elementos. Ahora, encontramos también otro aspecto de Dios. Dios se presenta como Padre, Dios se presenta como Espíritu y Dios se presenta como Hijo. Ahora, nosotros también tenemos, digamos, esa triple personalidad. Somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, allí en 1 Tesalonicenses 5:23 habla de que todo nuestro ser se ha guardado en santidad y dice espíritu, alma y cuerpo. Somos seres entonces que estamos diseñados en tres maneras. Ahora, nosotros somos seres que podemos crear, somos seres creativos, tenemos inventiva. Dios tiene inventiva, Dios tiene la capacidad de sostener. Nosotros, en la capacidad que Dios nos da, también podemos crear cosas y dar mantenimiento a las cosas. Hay cosas entonces en las que vemos que Dios ha plasmado sus características en nosotros. Dios tiene atributos, por ejemplo, atributos naturales y atributos morales. En los atributos morales encontramos que Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos también personas que dan amor, personas que expresan amor, personas también que deben practicar justicia. Dice que aquel que dice que es hijo de Dios debe ser justo como Él es justo. Así que entonces en todo eso nosotros vemos esa imagen y semejanza de Dios plasmada en nosotros. Ahora, esa imagen de Dios en nosotros se acentúa,
se hace más real cuando Jesucristo viene a morar en nuestros corazones. Es cuando realmente la imagen de Dios viene a recalcarse vívidamente en nosotros. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que no somos animales. Muchos piensan que el ser humano es como un animal, que no se diferencia de un perro, de un caballo, no se diferencia de una res o de cualquier otro animal. Nosotros somos diferentes. Dios dice, nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nosotros tuvimos un principio, Dios no tiene un principio, pero nosotros no tenemos dejar de existir, un final donde hay un exterminio. No hay un exterminio, aunque la persona esté perdida, aunque la persona vaya a condenación, aún estando en condenación, existirá siempre, no dejará de existir. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó para que no tuviera una extinción. Así que nosotros tenemos esas características que Dios ha puesto en nosotros. Hay mucho más que hablar al respecto, pero por ahora nos concretamos a hablar hasta ese punto. Bueno, vamos a dejar aquí nuestra lección y vamos a continuar en la siguiente lección. Ahora ya para la siguiente lección vamos a empezar a ver acá lo de la primera dispensación, que tiene que ver con la inocencia. Esa va a ser nuestra próxima clase. Vamos a terminar en oración. Señor, agradecemos tu palabra que nos muestra los orígenes del planeta Tierra. Te agradecemos también porque en tu voluntad decidiste que existiéramos. Gracias, Dios, por tu generosidad, porque no solo nos permitiste una existencia, sino que también nos das un mantenimiento. Sigues manteniendo al planeta, sigues proveyendo un orden al planeta para que éste no entre en una desintegración, no entre en una descomposición. Te agradecemos por tu generosidad y pedimos que nos ayudes a ser agradecidos, a reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Pedimos que nos ayudes para ir creciendo en nuestro conocimiento de tus planes para con esta tierra y sus habitantes. Pedimos todo por Cristo Jesús. Amén.